Ella estaba descalza en el borde de la alfombra de piel de animal. Sus dedos temblaban mientras agarraban las costuras laterales de su sencillo vestido blanco. El resto de la tienda estaba en silencio, solo un fuego bajo parpadeaba detrás de él, proyectando una suave luz anaranjada sobre las paredes tejidas. Su nombre era Mart, y la habían cambiado por un trozo de tierra de pastoreo y 2 cajas de rifles. Ella lo sabía, él lo sabía y también todos en ambas tribus. Ella no era hermosa. Nadie había dicho nunca que lo fuera. Sus ojos eran demasiado grandes, su barbilla demasiado afilada y su cuerpo demasiado delgado por tantos inviernos de silencio y trabajo. El matrimonio se celebró con una breve ceremonia. Manos atadas y desatadas con cuero, sin besos, sin promesas, solo miradas que se encuentran a través del fuego. Ahora ella estaba en la tienda de un hombre que aún no le había dicho ni una palabra. Su nombre era Naoka. Era más joven de lo que ella esperaba, de hombros anchos y con una fuerza silenciosa en su forma de moverse. Su cabello negro estaba atado holgadamente detrás de sus hombros, y cuando él la miró desde donde estaba sentado con las piernas cruzadas cerca del lavabo, ella pensó que podría estar enojado. En cambio, su mirada era ilegible. «Sé que no soy lo que querías», susurró, rompiendo el silencio con las únicas palabras que tenía. Su voz se quebró. «Lo siento, soy fea». Ella esperaba un despido o peor aún, nada. Pero Naoka se levantó lentamente, no con prisa, no con hambre, sino como alguien llamado a un acto sagrado. Tomó la palangana que estaba a su lado, la llenó con agua tibia y salvia machacada y la colocó a sus pies. Luego, sin decir palabra, se arrodilló. Ella se estremeció instintivamente, pero su toque era firme. Le quitó la tela de los tobillos y dejó al descubierto unos pies rojos de tanto caminar y llenos de cicatrices de antiguas ampollas. Con un paño suave, los sumergió en agua de salvia y comenzó a lavarlos. Un pie, luego el otro. Sus piernas temblaban. Ningún hombre la había tocado jamás con dulzura, no de esta manera, no como si ella importara. Ella quería decir algo, detenerlo o preguntarle por qué, pero su silencio era más pesado que cualquier palabra. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero ella las contuvo. No levantó la cabeza cuando terminó. En lugar de eso, presionó su frente brevemente contra la parte superior de sus pies, solo una vez antes de levantarse y caminar hacia el otro lado de la tienda. Acostada, de espaldas, permaneció congelada, con el olor a salvia adherido a su piel y su respiración fuerte en sus oídos. Nadie la había llamado nunca hermosa, pero por primera vez en su vida, alguien la había mirado como si no necesitara hacerlo. Ella no durmió esa noche. Marvet se sentó erguido cerca del fuego mientras Naoka yacía en silencio sobre su estera al otro lado de la tienda, con los ojos cerrados pero sin descansar del todo. El recuerdo de sus manos, suaves, cálidas, pausadas, aún permanecía en su piel como algo sagrado. Ella intentó no mirarlo, pero su mirada seguía desviándose. Su cuerpo estaba esculpido como el de alguien nacido de piedra y de batalla, pero la forma en que se arrodilló ante ella hablaba de algo más antiguo que la fuerza, la humildad y la reverencia. Por la mañana, esperaba que el silencio entre ellos se prolongara como había sucedido con los hombres en casa. Largos días siendo ignorada, recordando con cada respiración que ella no era suficiente. Pero cuando ella salió al pálido sol de la mañana, él ya estaba allí hablando suavemente en su idioma con una pequeña niña escondida detrás de los barriles de agua. Marvet se quedó paralizada. La niña no podía tener más de 6 años. Rizos negros salvajes, ojos abiertos, descalzo en el polvo. Tan pronto como vio a Mart, la niña salió corriendo, pero Naoka levantó una mano y se detuvo de mala gana. «Se llama Vaya», dijo sin mirar a Mart. Era la primera vez que ella oía su voz. Profunda, suave, áspera como la tierra. «No es mía de sangre, pero es mía». Marvet se acercó, confundida. «¿Tuya?», asintió una vez. Su madre murió hace 2 inviernos. Nadie la acogió. Así que lo hice yo. Eso fue todo lo que dijo. Bea volvió a asomarse, esta vez con un manojo de ramitas y plumas. Se lo ofreció a Mart como una ofrenda, pero cuando Mart dio un solo paso, la chica desapareció tras los barriles una vez más.
Naoka no la regañó. Simplemente continuó con lo que estaba haciendo, moliendo algo en un pequeño cuenco de piedra, deteniéndose solo para levantar la vista una vez. No necesitas conquistarla, dijo. Solo no le mientas. El pecho de Marvet se apretó. Nadie le había hablado nunca así, como si se pudiera confiar en ella, como si tuviera algo que ofrecer. Esa tarde, se sentó afuera de la tienda con hilo y tela, remendando un chal roto mientras Bea merodeaba cerca. La niña no habló, pero observó durante horas. Al atardecer, Marvet había terminado el bordado y colocó el chal sobre un tocón bajo. Cuando levantó la vista, Bea ya no estaba, pero el paquete de ramitas estaba a sus pies. Era una muñeca, tosca, frágil y claramente hecha por manos pequeñas, pero la cara había sido dibujada en ceniza y se parecía mucho a Mart. Dentro de la tienda, Naoka no dijo nada, pero colocó un trozo de conejo cocido en un plato al lado de su estera y golpeó sus dedos 2 veces antes de regresar a su asiento. Ella entendió. Significaba comer. También significaba algo más. Algo así como estás aquí ahora. Esa noche, Marvet envolvió la muñeca de ramita en el chal cocido y durmió con ella bajo el brazo, preguntándose cuando el silencio había comenzado a sentirse como seguridad. Marvet no quería que él los viera. Había esperado hasta que la solapa de la tienda crujió y la sombra de Naoka se movió más allá del pozo de fuego. Luego se desabrochó el vestido para lavarse en el recipiente poco profundo con agua fría. Sus brazos temblaban, no por el frío sino por el recuerdo. Años de aprender a permanecer pequeña, a ocultar su cuerpo, a nunca exponer lo que una vez la había convertido en blanco de risas y lástima. Pero justo cuando se agachó para enjuagar el paño, una ráfaga de viento abrió la solapa y él estaba allí. Sus ojos captaron las cicatrices en carne viva que recorrían sus omóplatos. Largos y pálidos recordatorios de la flagelación que le había propinado su padre el día que se negó a casarse con el hijo del carnicero. Ella se quedó congelada. Sus dedos se agarraron al borde de la palangana, con los nudillos blancos. Pero Naoka no retrocedió, no habló, no preguntó. En lugar de eso, entró lentamente en la tienda y dejó en el suelo la bolsa de cuero que llevaba. En su mano sostenía una pequeña jarra de barro. Se arrodilló junto a ella sin mirarla a los ojos, sumergió 2 dedos en el frasco y tocó suavemente el ungüento frío en la marca más baja. Ella se estremeció, no de dolor sino de un sentimiento que no reconocía. Ni vergüenza, ni miedo, algo más. Reverencia tal vez o dolor. «Te dolió que te quedaras quieto», dijo, en voz baja y firme. «Esto no es una debilidad». Ella no se movió, no respondió, pero se le hizo un nudo en la garganta. Ella no le había contado a nadie la verdad sobre ese día. Ni su madre, ni el predicador, ni siquiera ella misma, no del todo. Naoka aplicó el ungüento más arriba, lento y respetuoso, deteniéndose antes de la peor cicatriz cerca de su cuello. Este lo dejó intacto. «Este es tuyo», dijo. «Entonces recuerdas que sobreviviste». Entonces ella se giró y finalmente encontró su mirada, y él la miró. No como alguien roto, no como una mujer que necesitaba ser arreglada, sino como alguien a quien le honraba ver. En ese momento, se sintió desnuda. No en cuerpo, sino en espíritu, como si toda su alma hubiera sido abierta y expuesta. Se puso de pie y se fue sin decir otra palabra, su silencio más poderoso que cualquier disculpa que ella alguna vez había rogado y nunca había recibido. Esa noche, Bea se acurrucó junto a Mart sin preguntar. La pequeña mano de la niña encontró su muñeca y se quedó allí como un ancla. Y por primera vez en su vida, Marvet no se inmutó ante el tacto de alguien. Permaneció despierta durante horas, escuchando el viento exterior, el suave crepitar del fuego, la respiración constante de un guerrero en un rincón que no había dicho nada, pero lo había visto todo. Por la mañana, las cicatrices todavía estaban allí, pero por una vez no ardían. A la mañana siguiente no hubo instrucciones, ni tareas, ni expectativas. Marvet los esperaba de todos modos. Había pasado toda su vida escuchando qué hacer, cómo pararse, cuándo hablar. El silencio ahora la ponía nerviosa. Se levantó antes de que el sol coronara las colinas y barrió las cenizas del hogar.
dobló las pieles cuidadosamente e incluso preparó una comida sencilla con la carne de ciervo ahumada que colgaba cerca de la puerta, todo sin que se lo pidieran. Cuando Naoka emergió, con el cabello todavía húmedo por el río, simplemente asintió hacia la comida y se sentó a su lado. No gracias, ningún comentario, solo presencia. Debería haberla hecho sentir invisible. Más bien, la hizo sentir igual. Después del desayuno, se puso de pie y le ofreció un trozo de cuero para llevar, parte de un odre de agua que estaban remendando para un anciano. Marvet lo tomó, esperando una lista de pasos o una advertencia para no arruinarlo. Pero él simplemente dijo, «Ya has visto esto antes». Ella había estado en la ciudad hacía mucho tiempo. Pero tenía razón. Sus manos recordaban mientras trabajaban en silenciosa armonía, una al lado de la otra. Ella notó cuán diferente era su silencio del silencio que ella había conocido. El silencio de su padre había sido un castigo, una tormenta que se gestaba en la distancia. El silencio de Naoka se sentía como espacio, espacio para respirar, espacio para importar. De vez en cuando, él la miraba de reojo, no para corregirla, sino para asegurarse de que no estuviera abrumada. En un momento dado, la aguja se le resbaló y le pinchó el dedo, y ella instintivamente retrocedió, esperando la reprimenda, el disgusto, el suspiro de decepción. Ninguno vino. Naoka simplemente le ofreció su palma para que descansara su mano hasta que pasara el dolor. El primer corte siempre enseña, dijo, pero no decide quién eres. Ella no sabía qué decir a eso, así que no dijo nada y él no llenó el silencio. Esa tarde, juntos visitaron al anciano. La mujer era ciega, con los ojos nublados, pero sonriente. Pasó los dedos por el rostro de Marat. Entonces Naoka dijo y murmuró algo en su idioma. Cuando Mart le preguntó qué había dicho, Naoka respondió, dijo que llevas la vergüenza como una cuchilla presionada contra tu propia garganta. Marat miró hacia abajo. ¿Está equivocada? Él negó con la cabeza una vez. Rara vez se equivoca, pero también dijo que si alguna vez lo dejas ir, serás más hermosa que cualquier mujer que haya visto. Esa noche, mientras la luz de la luna se inclinaba sobre la tienda, Marvet se atrevió a descansar de espaldas a él, no para esconderse, sino para mostrarse. Él no se acercó a ella, no le pidió nada. En cambio, solo dijo una cosa antes de dormir. No tienes que seguir demostrando que mereces amor. Y ella lloró, no porque le doliera, sino porque finalmente creyó que alguien lo decía en serio. Ella nunca había dejado que un hombre le tocara el cabello antes. No desde que tenía 13 años, y su tío se lo había arrancado para enseñarle a guardar silencio. Pero esa mañana, mientras estaba afuera de la cabaña, enjuagándose la cara en un cuenco de madera tallada, Naoka se colocó detrás de ella y levantó suavemente los mechones húmedos de sus hombros para protegerlos de sus ojos. No preguntó, no habló, solo se movió con una comprensión tranquila, sus dedos cuidadosos, reverentes. Marvet se quedó paralizada. El agua de sus palmas goteaba de nuevo en el recipiente, olvidada. Ningún hombre la había tocado jamás sin reclamar algo, sin convertirlo en posesión. Pero Naoka, sus manos no presionaron, no tiraron. La acunaban como si su cabello fuera algo sagrado y no vergonzoso. Cerró los ojos y esperó la risa, la burla, el momento de agriarse como siempre ocurría, pero no fue así. Lo trenzó lentamente pieza por pieza, con dedos sordos y sin prisa. Ella sentía cada cruce de hilos como una extraña especie de oración. Cuando terminó, lo ató a la nuca con un cordón de cuero, un gesto tan natural que parecía que siempre les había pertenecido. Para que puedas ver con claridad, dijo simplemente, y pasó junto a ella hacia la cacería matutina. Ella permaneció allí mucho tiempo después de que él se fuera, con el pecho ardiendo con algo que no sabía cómo nombrar. La trenza estaba torcida, pero se mantenía como ella. Más tarde, mientras molía maíz con otras 2 mujeres al sol, una de ellas, anciana y casi desdentada, le sonrió y le dijo que su madre llevaba el pelo así cuando se enamoró. Marvet no dijo nada, simplemente siguió moliendo, pero sus mejillas se sonrojaron y pudo sentir las sonrisas de las otras mujeres enroscándose como humo. Esa noche, Naoka regresó con casa fresca colgada a la espalda.
Cuando le entregó el trozo de carne más pequeño, delicado, preciado, Marbet intentó dárselo primero a otro anciano. Para ti, repitió con más firmeza. Sin intercambio, sin deudas. Le temblaron las manos al aceptarlo. Cenaron juntos esa noche bajo las estrellas, y esta vez ella le preguntó sobre su infancia. Él le habló de su hermana que había muerto en una inundación, sobre la vez que él casi pierde una mano en una trampa, y como una vez soñó con pintar historias en pieles de búfalo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué querías antes de que alguien te dijera lo que podía ser? Parpadeó. Nadie le había preguntado nunca, ni siquiera su madre. Tras un largo silencio, susurró, quería enseñar a los niños. No los míos, solo los que nadie quiso. Él asintió lentamente. Esa es la mujer que veo. Ella lo miró entonces, no con miedo, no con duda, sino con algo cercano al asombro. Porque en su silencio, nunca le había pedido que cambiara. Y de alguna manera, por primera vez en su vida, ella quiso hacerlo, no para obtener aprobación, sino por sí misma. Esa tarde, las mujeres mayores sacaron los cuencos de arcilla roja y las viejas botellas de tinte ocre, llamando a Marbet sin decir palabra. Ella lo siguió, insegura. La sentaron sobre una estera tejida debajo del árbol tamarack y comenzaron a cepillarle el cabello con cuidado, con minuciosidad, no como sirvientas o estilistas, sino como madres que recordaban lo que significaba preparar a una mujer no para la exhibición, sino para pertenecer. Una comenzó a frotarse las manos con hierbas trituradas. Otra pintó suaves rayas a lo largo de sus pómulos, murmurando una canción en un idioma que ella no podía entender, pero de alguna manera lo hizo. Llevas el dolor como una segunda columna vertebral, dijo la mayor, dándose una palmadita en la clavícula. Pero no tiene por qué retenerte para siempre. Marbet no sabía qué responder. Ella simplemente les permitió hacer lo que necesitaban, con lágrimas en los ojos mientras la marcaban no como una invitada, sino como una de los suyos. Desde las sombras, vio a Naoka observando, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Pero cuando ella captó su mirada, él no apartó la mirada. Esa noche, se puso el chal de cuentas en el que la habían envuelto y se quedó junto al río, mirando su reflejo. Apenas reconoció a la mujer en el agua, sus rasgos no cambiaron, pero sí se revelaron. Como si se hubiera limpiado el polvo de un cuadro. Aún así, la duda seguía invadiéndola. ¿Qué pasa si solo parezco que pertenezco? Ella susurró más para sí misma que al río. ¿Y si esto es solo bondad y no verdad? Naoka se colocó a su lado, en silencio como siempre, y le tendió un pequeño objeto envuelto en piel. Ella lo abrió lentamente. En el interior había una única pluma de águila atada con cenue y una cuenta de turquesa. Esto era de mi hermana, dijo en voz baja. Ella solía decir, no perteneces a donde te dicen, perteneces a donde te sostienen. Marbet cerró los ojos, abrumada. Nadie le había dado jamás nada que no tuviera como finalidad encadenarla o avergonzarla. Naoka simplemente lo colocó en sus manos y dio un paso atrás. Él no la tocó. Ni siquiera lo intenté. Pero en ese espacio entre ellos, algo cambió. Un peso invisible que siempre había llevado consigo sola, de repente desapareció. Más tarde, cuando el fuego crepitaba y las canciones se elevaban hacia el cielo, una de las niñas tiró de su manga. Tus manos parecen saber contar historias, dijo, colocando un juguete de madera en su regazo. ¿Nos enseñarías uno? Mart miró el círculo de ojos expectantes. Joven, abierta, confiada y, por primera vez en años, no se inmutó. Ella empezó a hablar. Una pequeña historia, torpe en su narración, pero verdadera. Y mientras los niños reían, inclinándose hacia su voz, Naoka observaba desde el otro lado del fuego. Él no dijo nada, pero su sonrisa llegó hasta el alma de ella. Al amanecer, Marbet se despertó con un suave tamborileo a lo lejos y el olor de tortas de maíz calientes que flotaban en la brisa. Se sentó en la estera donde se había quedado dormida cerca del fuego, su cabello todavía estaba ligeramente perfumado por los aceites que las mujeres habían usado. Los niños se reían cerca mientras trazaban líneas en la tierra, y alguien le había tendido una manta sobre los hombros durante la noche.
Ella no sabía quién. Su mirada se desvió hasta que se fijó en Naoka, agachado junto a un hombre mayor que pintaba una piel con tinta negra fría. Él la miró solo una vez antes de volver a sus caricias. Esa mañana, algo dentro de ella exigía una verdad que había enterrado hacía mucho tiempo. Se levantó lentamente y caminó hacia las piedras de cocinar comunitarias, donde el anciano que la había tomado de la mano el día anterior estaba amasando. ¿Puedo preguntar? ¿Cómo me llaman? Marbet dijo, con voz apenas audible. La mujer miró hacia arriba con ojos conocedores. Nunca has dicho tu propio nombre. Ni una sola vez. Ese es un silencio pesado para cualquier corazón. A Marbet se le hizo un nudo en la garganta. Me insultaron cuando era niño, pero nunca, nunca con amor. No desde que murió mi madre. La mujer extendió la mano y presionó una palma cálida contra su pecho. Entonces es tiempo de que te des un nombre a ti mismo, no de que el mundo te nombre. Era extraño como algo tan simple como un nombre podía parecer que prendía fuego a todo lo que solía ser. Entonces lo susurró más a la tierra que a la mujer. Marbet. El anciano sonrió y repitió el gesto más lentamente y con reverencia. Esa tarde, los niños comenzaron a llamarla Mara con cariño y de alguna manera encajaba como una manta cosida solo para sus hombros. Pero fue el momento que llegó después, cuando Naoka la condujo al bosque, el que quedó grabado en la memoria. Él no habló, simplemente le entregó una piedra lisa del lecho del arroyo con una veta roja intensa que la atravesaba. Piedra de sangre, dijo. Los llevamos para recordar a quienes caminaron antes que nosotros. Elige uno. Ella trazó las líneas de la piedra y asintió, colocando su mano junto a la de él en el agua. No hablaron durante un largo rato. Los pájaros cantaban en lo alto. El arroyo murmuraba secretos. Entonces ella lo dijo. Mi nombre es Mart. Naoka no reaccionó al principio. Simplemente la miró fijamente y luego cerró los ojos brevemente como si lo estuviera guardando en algún lugar sagrado. Te conviene más que el silencio, dijo. Y así, de repente, su nombre ya no pertenecía a la vergüenza. Esa noche, talló la primera figura en un trozo de madera cerca de los niños, mientras sus dedos recordaban historias de su infancia. Cuando un niño le preguntó qué era, ella lo respondió sin dudarlo. Ese soy yo y esto. Este eres tú. La risa resonó mientras los niños la rodeaban con preguntas y su alegría la envolvía como la luz del sol. Y a pesar de todo, ella sintió sus ojos sobre ella, no con hambre o compasión, sino con algo más fuerte, más silencioso. Creencia. Esa noche, cuando las estrellas se revelaron, alguien le preguntó si cantaría. Se quedó paralizada, pero entonces una canción que su madre solía tararear se escapó de sus labios como si hubiera estado esperando todos estos años. Bajo, suave, entero. Naoka permaneció en las sombras, escuchando. Él no se acercó más. No tenía por qué hacerlo. Ella lo sintió en cada nota. Esa tarde, las mujeres del pueblo se reunieron en círculo mientras el fuego crepitaba y la luna se deslizaba en su curva completa. Marbet estaba sentada entre ellos, con los dedos todavía manchados por las bayas rojas que los niños habían usado para pintarle las manos mientras jugaban. Ella no había preguntado para qué era la reunión. A estas alturas ya había aprendido que las respuestas en ese lugar llegaban con el silencio, no con preguntas. Una de las mujeres mayores, vestida de blanco y con trenzas, le ofreció un bulto doblado. Estaba envuelto en suave cuero curtido y atado con una hebra de hierba tejida. Cuando Mart lo aceptó, sus manos temblaron, no por miedo, sino por algo más antiguo. Reverencia. Lo desató lentamente y dentro había un vestido diferente a cualquier otro que había tocado antes. Estaba hecho de piel de ciervo, teñida con tonos tierra y adornado con un delicado trabajo de cuentas que brillaban con la luz del fuego. No era ni extravagante ni sencillo. Era hermoso como lo son los ríos salvajes. Indómito, inflexible, honesto. Pertenecía a una mujer que una vez curó a un niño del que nadie más creía que viviría, dijo el anciano en voz baja. Ahora es tuyo si aceptas la vida que te pide. Marbet se quedó sin aliento. Apretó la prenda contra su pecho, sin estar segura de si era digna.
Pero a su lado apareció Naoka como si hubiera sido convocado por el momento. Su voz era baja pero clara. Ya lo has aceptado. En el momento que te quedaste nadie aplaudió. Nadie aplaudió. Pero algo dentro de ella se elevó como el viento bajo las alas. Las mujeres comenzaron a trenzarle el cabello en silencio, con manos suaves y reverentes. Ella se quedó quieta como una figura tallada, sintiendo cómo la convertían de extraña a hermana con cada movimiento. Cuando terminaron, una de las niñas más jóvenes trajo un recipiente con agua mezclada con lavanda triturada y lavó los pies de Mart. La inversión simbólica la hizo llorar. Días atrás se había disculpado por su apariencia, sus dientes torcidos, su figura delgada, la forma en que sus hombros se doblaban para hacerse más pequeña. Y un guerrero apache se había arrodillado ante ella y le había lavado los pies como un acto sagrado. Ahora se arrodilló ante un círculo de mujeres, con la cabeza inclinada en agradecimiento mientras la recibían en su legado. Después de que el fuego se apagó, Naoka la condujo hasta el borde del claro donde podían ver las estrellas sin interrupciones. No la tocó. Simplemente se quedó a su lado, con la mirada fija en el cielo. ¿Conoces la historia de ese?, preguntó, señalando una constelación brillante. Ella negó con la cabeza. 2 hermanas, dijo. Uno se convirtió en piedra por el dolor. El otro esperaba todas las noches que regresara, pero nunca lo hizo. Aún así, ella espera. Marvet se apoyó contra un árbol cercano y dejó que el silencio los acunara. No quiero ser la piedra, susurró. Entonces se giró y la encaró por completo. Nunca fuiste piedra, solo estabas enterrado bajo ella. Ella bajó la mirada hacia el vestido que tenía en el regazo y luego volvió a levantarlo. ¿Y tú qué eres?, ella preguntó. El fuego, dijo simplemente, no siempre es suave, pero también espero. En ese momento no era necesario prometer nada. No era necesario tocar nada. La espera en sí fue suficiente. Ella tomó su mano, no con urgencia sino con comprensión. Dedos entrelazados como raíces, recordando la tierra de donde vienen. La noche los envolvió como una promesa dicha sin palabras, un voto hecho de aliento compartido y luz de estrellas. La lluvia comenzó justo antes del amanecer, suave al principio, como el silencio de los dedos sobre el latido del corazón. Mart estaba de pie bajo el alero de la cabaña que Naoka había construido, con sus brazos alrededor de ella, el vestido ceremonial todavía se aferraba suavemente a su piel por el calor del fuego de la noche anterior. El olor a cedro, humo y tierra húmeda llenaba el aire de la mañana. Alrededor del pueblo nadie se movió. Los apaches no temían a la lluvia. Lo recibieron con agrado, pero hoy parecía algo más que el clima. Se sentía como si algo estuviera siendo lavado y limpiado. Al principio no notó la presencia de Naoka, hasta que su voz se escuchó detrás de ella. No te estás escondiendo, dijo. No como una pregunta, sino como una observación. Ella negó con la cabeza. No quiero. Las gotas se acumularon y se deslizaron por su rostro y su cuello como pequeñas confesiones. Él dio un paso adelante, no para protegerla, sino para unirse a ella. La lluvia empapando sus trenzas y corriendo por las llanuras de su rostro. ¿Sabes qué significa este tipo de lluvia?, él preguntó. Significa que los espíritus están escuchando. Marvet lo miró con ojos suaves pero firmes. ¿Qué les dirías?, ella preguntó. Él no respondió con palabras. En cambio, se arrodilló en el barro, tomó su pie descalzo en su mano, y por segunda vez desde su noche de bodas, lo lavó, esta vez solo con agua de lluvia y reverencia. Ella jadeó, no por el frío sino por la ternura. Ella pensó que había entendido lo que significaba la primera vez. Ahora sabía que no lo había hecho. Esto no fue perdón ni consuelo. Fue un pacto. No entre un hombre y una mujer, sino entre almas que habían visto el interior del silencio del otro. Cuando se levantó, su cara estaba empapada. No solo por la lluvia, sino por las lágrimas que no había querido dejar caer. Nunca pensé que alguien me vería, susurró. Él sonrió, con esa sonrisa suya tranquila y paciente. Vemos con más que ojos. Ella colocó la palma de su mano sobre su corazón. Entonces muéstrame lo que ves aquí. Él tomó su mano y la presionó suavemente.
Una mujer que siempre fue más que el espejo al que temía. Se quedaron allí bajo la lluvia mientras el cielo se abría más. El trueno sonaba bajo como un tambor y el pueblo aún dormía. Pero algo más despertó entre ellos, algo no fuerte ni repentino, sino duradero. El tipo de vínculo que no se forjó solo con la pasión, sino con la quietud, con la elección, con el regreso el uno al otro después de todas las razones para no hacerlo. Marvet se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de él. Sin besos, sin fuego, solo presencia, solo respiración. Justo el tipo de amor que no necesita ser nombrado para ser real. Detrás de ellos, el humo de los incendios matinales comenzó a ascender en espiral mientras el pueblo cobraba vida. Pero no se movieron. Permanecieron bajo la suave tormenta, atados no por la obligación, no por el deber, sino por el conocimiento de que ambos habían cambiado, de que su quebrantamiento se había convertido en algo sagrado. Cuando finalmente regresaron al refugio, los demás no necesitaron preguntar. Las mujeres la miraron, asintieron una vez y comenzaron a preparar la comida. Uno de los muchachos le entregó un manojo de hierbas y simplemente dijo, «Bienvenida». Y Naoka no necesitó decir nada en absoluto. Él simplemente mantuvo la puerta abierta y la observó mientras pasaba. No detrás de él, ni delante de él, sino a su lado. Como iguales, como algo nuevo, como algo completo. Esa noche, el fuego no era solo para calentar. Fue una reunión. Todo el pueblo se había reunido, no en una ceremonia u obligación, sino en algo más suave y una celebración tranquila. Los niños se reían mientras comían maíz asado. Los ancianos contaban historias entre los silbidos de las llamas y el cielo brillaba con estrellas sin nubes. Mart se sentó entre Naoka y la curandera, quien suavemente pintó líneas blancas en sus mejillas, no para marcarla como apache, sino para honrar lo que había sobrevivido. Ella no habló mucho, pero sus ojos se encontraron con cada rostro alrededor del fuego, con una gratitud más profunda que las palabras. El anciano que una vez le había negado la entrada ahora le ofreció un peine de hueso tallado y le dijo en voz baja, para quien llevaba la vergüenza como si fuera suya. Parpadeó con fuerza, tragándose un sollozo que surgió inesperadamente. Frente a ella, una de las chicas que se había burlado de su apariencia extendió una manta toscamente hilada y se la puso sobre los hombros. «No tienes que ser apache para ser nuestro», susurró. Entonces alguien empezó a cantar. Una vieja canción de cuna apache, lenta y constante, como el ritmo de una caminata a casa. Naoka tomó su mano, entrelazando sus dedos, no como posesión, sino como una promesa. No necesitaban hablar de lo que les depararía el día siguiente, si se quedarían, si construirían una nueva cabaña o qué haría la tribu cuando nevara. Esta noche se trataba de otra cosa. Redención, pertenencia. Una mujer que se había llamado a sí misma fea ahora atraía la mirada de aquellos que alguna vez la habían mirado a través de ella. Un hombre que nunca había pronunciado votos los había hecho con sus manos, con la forma en que escuchaba, con la forma en que se arrodilló bajo la lluvia y le lavó los pies. Marvet se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro mientras el fuego crepitaba. Recordó la primera vez que se conocieron, cómo se estremeció cuando él le tocó la cara. Y ahora, ya sin miedo en sus huesos, cerró los ojos y se dejó abrazar. A su alrededor la tribu se movía. Algunos se escabullen hacia sus cabañas, otros siguen murmurando bajo las estrellas. Pero la sensación persistió. Esto no fue solo el final de algo. Fue el comienzo. Cuando el fuego se apagó y las brasas susurraron suavemente, Naoka se levantó y la ayudó a levantarse. Juntos, caminaron hasta el borde de los árboles donde había comenzado una nueva estructura. Vigas de madera, piedras apiladas, cielo abierto arriba. ¿Una cabaña?, preguntó suavemente. ¿Un hogar? Él respondió. Si lo deseas. Ella se giró hacia él, con el rostro enmarcado por la parpadeante luz del fuego, y por primera vez en su vida no se preguntó si era hermosa. Ella simplemente fue vista en su totalidad. Sí, dijo ella. Construyámoslo juntos. Y bajo ese cielo abierto, junto al lugar donde la llama se encontró con la ceniza y la noche con la esperanza, ella lo besó, no con hambre, sino con el tipo de amor que no borra el pasado,
solo hace que valga la pena haber sobrevivido. El viento traía el sonido de tambores distantes. El pueblo dormía, pero dos corazones permanecían despiertos, firmes como las estrellas, sin miedo al amanecer, porque ya habían caminado por la vergüenza, por el silencio, por la lluvia, y ahora caminarían juntos por todo lo demás. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre las historias que quedaron atrás. Si la hubieras visto en aquella noche de bodas, ¿te habrías quedado también?